¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Alan, estás Ho- silenciado. Hola, ¿qué tal, padre? Muy bien, muchísimas gracias por aceptarme de nuevo en su video. No, es un gusto. Cuéntame, ¿qué tienes para hoy? Disculpe, tengo una serie de dudas, algunas parecerían o parecerán muy extrañas, pero pues yo creo que es importante tener información precisa, por más que suene como, no sabría cómo calificarla, como mera curiosidad, pero yo creo que para algunos sí puede llegar a ser trascendente y pues para mí es información interesante. Ujú. Este, la primera pregunta es, ¿qué sucede con estas almas que desaparecen al parecer misteriosamente? Por ejemplo, como lo del Triángulo de las Bermudas, donde aviones desaparecen, o fenómenos paranormales donde parece ser que las personas no dejan rastro en el mundo. Esas almas, obviamente, digo, pareciera que llegaron a fallecer donde quiera que hayan llegado y que de todas formas, pues llegaron al juicio con Dios, ¿no? No, no te entiendo exactamente la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Perdón. De que qué opina la Iglesia Católica respecto a desapariciones de personas de las ¿A qué cuales te, no, a qué te refieres con desapariciones? ¿Qué quieres decir? que son sucesos inexplicables, que no, la humanidad no puede explicar por qué cierta gente desapareció O en ciertos sea, eventos. ¿te moriste, te fuiste al infierno, al cielo o al purgatorio? No sé, eso es todo lo que hay, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, de lo que Ahí te es, perdí, Alan. Ahora sí. A ver, estás congelado, no te escucho. bueno, ¿sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Te habías Bueno, congelado. sí, me refiero con lo del Triángulo de las Bermudas, donde hay aviones que desaparecen en medio de la nada y pues ya no hubo registro de esas personas, dónde quedaron sus cuerpos ni absolutamente nada de ellos. Este, Espérame un segundito, te silencio un segundo. Ahí te doy la voz de vuelta. Sí, lo tuve que buscar porque honestamente no es algo que yo lo había escuchado, no estoy al tanto de esas cosas, ¿no? Sinceramente son novedades que, en definitiva, ¿qué te lleva a hacer esta pregunta, Alan? O sea, ¿por qué estás preocupado por esto? mm, bueno, me lleva a hacer esa pregunta porque pareciera que hay fenómenos inexplicables que hacen que desaparezca la gente en medio de la nada y hay muchos casos donde de plano no hay ningún registro de dónde quedó a lo cual persona, pero digo, a pesar de esos fenómenos a lo mejor inexplicables para el ser humano, aunque a uno le pasara, pues Dios al final de cuentas sabe dónde quedó esa persona y pues yo creo que muy seguramente quizás fallecieron esas personas donde sea que hayan parado, ¿no? Este, Pero, digamos, ¿esta información del Triángulo de las Bermudas está verificada? Por ejemplo, o es una de las tantas leyendas que figuran en Internet. Porque, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha leyenda dando vuelta, muchísima leyenda. Y, por ejemplo, hay veces que es la misma leyenda que se repite una y otra vez. Por ejemplo, ahora están con el tema de los ovnis, ¿no? Están con ese tema. Y bueno, si hay vida en otros planetas o no, bueno, en fin, eso es un tema abierto, pero lo concreto es que la radioastronomía, que donde no llega la vista puede llegar el oído,
por ejemplo, y podemos emitir sonidos concretamente. La radioastronomía nos muestra que si hay vida en otro planeta, vida inteligente, sería imposible la comunicación, porque el sonido que nosotros mandamos de acá llegaría después de millones de años y ellos tardarían millones de años en respondernos. O sea, en concreto, por el momento, estamos solos en el universo, ¿no? Ahora, están largando todo este tema de los ovnis. A mí no me preocupa si hay extraterrestres o no, voy a ser sincero, porque tengo una explicación. También Cristo dice, bueno, tengo otras ovejas que no son de este corral, ellas oirán mi voz, habrá un solo rebaño, un solo pastor. Después se abren cuestiones teológicas si hubiesen extraterrestres, por ejemplo, necesitan redención o no, ¿no? Pero con respecto al Triángulo de las Bermudas, ¿es algo que aparece en internet? ¿Es algo que aparece en los medios? Tengo entendido que son investigaciones muy profundas que han hecho diversas, no solo televisoras, sino científicos como tal. Hay investigaciones serias al respecto de que como tal sí ha desaparecido muchísima gente, tanto aviones, barcos, etcétera. Y pues me parece una incógnita un tanto interesante respecto a qué pasa con esas almas que no dejan rastro en este planeta. Te digo una Parece. cosa, si yo, por ejemplo, voy en un avión y el avión explota y mis cenizas se desploman por el océano, no queda rastro de mí. Pero eso no quiere decir que no haya pasado algo conmigo. Es decir, la gente que desaparece puede haber muchas versiones, ¿no? Y una versión puede ser que los hayan matado, que los hayan secuestrado, que qué sé yo. Hay un montón de versiones. Lo concreto, lo que nuestra fe enseña es que si te mueres, no quedan las almas desaparecidas. El cuerpo muere, pero el alma, Dios mediante, irá al cielo. Si tenemos que pasar por el purgatorio, pasaremos por el purgatorio. Ojalá que no vayamos al infierno, que no seamos infieles. Bueno, en fin. Eso es lo concreto, ¿no? Ahora, después esto que me estás planteando, no digo que no sea interesante investigarlo, yo también tengo esas curiosidades, pero en concreto cuando te largan una noticia así, de, bueno, a ver, gente que desaparece, pero también no hay conexión causa y efecto, el decir que desaparecieron milagrosamente. O sea, que no se conozca la causa no quiere decir que haya sido milagroso la desaparición. Lo que simplemente podemos decir es que no sabemos la causa de por qué desaparecieron. Pero no hay que creerse la leyenda, ¿no? La leyenda de decir, bueno, a ver, misteriosamente desaparecieron. Desaparecieron. Si fue misteriosamente o no, qué sé yo, ¿quién lo mató al presidente Kennedy, por ejemplo? Es todo una incógnita, no se sabe muy bien quién estuvo detrás de eso. Hay leyendas, hay investigaciones, hay, bueno, en fin. Pero que algo no se sepa no quiere decir que no tenga explicación. Muy bien. Otra pregunta diferente, estar buscando fenómenos de paranormales en internet es como estar buscando el mal, por ejemplo, fenómeno del poltergeist, donde objetos salen volando y videos, estar buscando videos así, es estar buscando el mal en general. Al menos es curiosidad y la curiosidad mata al gato. En el sentido, yo soy una persona en ese sentido que creo que mi problema es todo lo contrario. Mi problema, yo busco cosas seguras. Entonces, sí, tengo, por ejemplo, curiosidad de conocer el universo. Tengo curiosidad de conocer las estrellas, qué sé yo. Tenemos 400.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y hay unas 400.000 millones de galaxias. A mí me impresiona mucho la creación y todo, pero lo que te quiero decir es el andar buscando cosas raras por internet o el andar buscando, por ejemplo, novedades, es así como mucha gente termina mal, ¿no? Entonces hay que, más bien dicho, hay que tener cuidado porque lo que uno tiene que saber es que
no conocemos todo, no sabemos todo lo que está ahí dando vuelta. Entonces el criterio es, aquello que pertenece a Dios lo tomo, aquello que no pertenece a Dios no lo tomo. Y uno dice, bueno, y esto no sé si pertenece a Dios o no. Bueno, tiene olor a azufre, mejor lo dejo. Es un poquito así. Ahora, es muy distinto cuando te tienes que meter en un tema porque realmente te pega de cerca. Qué sé yo, aquellos que tienen alguna obsesión diabólica, que tienen alguna posesión, o que realmente les pega de cerca porque algún familiar lo tiene. Bueno, está bien meterse en eso cuando la circunstancia lo pide. Pero sin embargo, andar buscando uno esas novedades no es saludable, Alan. Eso es lo que te puedo decir. No es saludable. Lo mejor es concentrarse en un... La vida es corta, la vida terrenal me refiero, y hay que ganarse el cielo. Entonces no hay que perder el tiempo, no hay que distraerse con cosas que no nos aprovechan en nada. Yo lo que te recomiendo en concreto es que apuntes a las cosas que verdaderamente valen la pena, que son las cosas que pertenecen a Dios y las cosas que pertenecen a la fe católica. Apunta a eso. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo refutaría usted a un hinduista que hable de que su religión pues es más antigua que la de nosotros? Bueno, su religión será más antigua en cierto sentido, pero, qué sé yo, también dicen que la prostitución es el oficio más antiguo y no por eso es bueno. O sea, son dos cosas que también es mentira eso, ¿no? No es así que la prostitución es el oficio más antiguo. Pero si fuese el oficio más antiguo, tampoco es ninguna garantía de que realmente, pues no es ningún oficio, en realidad es una degradación de la mujer, ¿no? Secundum quid, ¿no? ¿En qué sentido su religión es más antigua que la nuestra? En el sentido de que la iglesia comenzó hace 2000 años. Pero cuidado, porque en realidad el Dios uno y trino, que es el Dios verdadero, en realidad el Dios uno y trino es eterno. Y el Dios uno y trino, lo que siempre tenemos que recordar es que la iglesia y la redención es la conclusión del plan divino. Esa es la conclusión. Pero el plan divino comenzó desde Adán y Eva. O sea que en ese sentido, nuestra fe es la fe verdadera. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron y ellos se apartaron del plan divino. Y de ahí, por ejemplo, salió Sem. Por ejemplo, vino Caín, Abel, los hijos de Adán y Eva, pero de ahí vino Sem. Y de Sem vienen los semitas. Y de los semitas viene Abraham. Y de Abraham viene David. Y de David viene Jesucristo. O sea, nosotros podríamos trazar una línea desde Adán y Eva hasta ahora. El hecho de que la iglesia haya surgido en el tiempo hace 2000 años no implica que el Dios uno y trino no haya sido eterno. Eso por un lado, ¿no? Y después, la religión hinduista en realidad es consecuencia del pecado original. Justamente antes se tenía una noción de el Dios unitrino en tiempos de Adán y Eva, pero por el pecado el hombre fue pervirtiendo su inteligencia y fue cayendo en errores teológicos y en adoración de ídolos. Entonces el hinduismo es una derivación de ese pecado de Adán y Eva que terminó en la perversión de la divinidad. Entonces yo lo refutaría de esta manera. Te recomiendo leer el libro, que es un libro que casualmente lo tengo acá arriba, por otro motivo, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Este libro de Dan Turbina, porque ahí hay una refutación muy clara del budismo, del hinduismo, del islam, del judaísmo también. Y bueno, no toca el tema del protestantismo, eso está en su otro libro que es ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pero sí, te conviene leer ese libro porque el tema de la antigüedad, primero la antigüedad no dice nada en cuanto a la verdad. Que sea más antigua no quiere decir que sea verdadera. Como si la prostitución fuese, no sé, la perversión más antigua, eso no la hace buena. Pero después la explicación que te di, el Dios unitrino, desde Adán y Eva,
después vino Sem, después vino los semitas, después vino Abraham, después David, después Jesucristo. Es todo un hilo que conecta todo, ¿no? Y la Iglesia Católica es la frutilla de la torta, si uno quiere, que es la conclusión de todo el trabajo de Dios para la redención, ¿no? Ah, muy bien. En otra pregunta, ¿cómo se pudiera hablar de que hay una especie de porcentaje, digamos, para la... Te estás quedando congelado. No te estoy escuchando. Ahora, porcentaje, ahí me quedé. Sí, le quería preguntar, ¿se podría decir que hay una especie de porcentaje, digamos, como para la salvación de una persona? Por ejemplo, ¿tiene más porcentaje de salvación una persona que alguna vez robó algo a una persona que desafortunadamente aniquiló a mucha gente, por ejemplo? Hablando en el plano de que ambos se arrepintieron, se confesaron y están en la Iglesia Católica y hacen todos los sacramentos, etcétera. Se pudiera decir que hay porcentajes diferentes en cuanto a su probabilidad de salvación o... Y es complicado decirlo porque en realidad el alma la ve solamente Dios. Es complicado hablar de porcentajes. Lo concreto es que hasta último segundo de nuestra vida tenemos tiempo de salvarnos. Ya después de la muerte, si uno muere en pecado mortal, uno se condena. Si uno muere en gracia, irá al purgatorio quizás si tiene algo que purificar, pero ya está salvado. Lo del porcentaje es medio complicado, ¿no? Porque no podemos ver el alma de la persona para saber qué porcentaje hay para salvarse de un lado y de otro. Lo que sí, por lo general, esto no es regla, pero es por lo general. Quien vive mal, termina mal. O sea, quien vive mal suele morir mal. En cambio, quien vive santamente suele morir santamente. Y por lo general el que es tibio es el que termina mal también, ¿no? El que no es ni frío ni caliente. Pero bueno, no, siempre hay excepciones y siempre la gracia de Dios todo lo puede, ¿no? Así como por ejemplo el caso del buen ladrón que vivió mal pero murió bien. Bueno, la gracia de Dios todo lo puede. muy Entonces, bien. ¿quién puede salvarse? ¿Qué porcentajes tiene? Es algo que es complicado de determinar, solamente eso lo puede ver Dios, ¿no? Alan, te congelaste de vuelta, no te escucho. Perdón, padre, es que Sí, se va de repente el internet. sí. Eh, este, mm, si uno ya está a punto de fallecer y uno sabe que está a punto de fallecer, ¿cuáles serían pensamientos, los mejores pensamientos cristianamente hablando que uno debería de tener? Más bien dicho, deberías pedir un confesor y deberías confesarte y morir en gracia y deberías buscar, bueno, día a día, vivir el día a día ahí más que nunca, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo no estuve en la situación de ser moribundo, pero dicen que a los moribundos las tentaciones más grandes que hay son el tema de la desesperación, depende de la persona, ¿no? O el tema de la confusión, de, bueno, si vivió bien, si vivió mal, bueno. Al que es presuntuoso, a veces, bueno, no te arrepientas, viviste bien, y bueno, no te confieses, no, se tiene que confesar, ¿no? Al que es más que se desespera, bueno, lo agarra más. Como que el demonio conoce el defecto dominante de cada uno y a cada uno lo va a agarrar. Si la persona tiende a la presunción, va a buscar que sea más presuntuoso. Y si la persona tiende a la desesperación, va a buscar que se desespere. Y si la persona es tibio, va a buscar que sea más tibio. Si es soberbio, que sea más soberbio. El demonio se juega las últimas cartas ahí, ¿no? Entonces, por eso lo que hay que buscar es vivir en gracia, confesarse y confiar en la misericordia de Dios.
y al mismo tiempo ofrecer los sufrimientos últimos para la purificación de nuestras faltas, ¿no? Eso es lo principal. Muy bien. Por ejemplo, ya última pregunta. Si, por ejemplo, uno llega a fallecer de niño o a lo mejor en una etapa senil donde a lo mejor ya no puede uno pensar correctamente, o las personas con una discapacidad cerebral fuerte que no les permite pensar correctamente, al fallecer y llegar al cielo, sus pensamientos ya se vuelven normales, como digamos que todos estamos en un nivel de pensamiento adulto general para todos, o... En el cielo, si llegamos allí, porque bueno, el tema es los que se salvan, no todos se salvan, lamentablemente, ¿no? Pero los que llegan allí, esperemos ser nosotros unos de ellos, no, con la gracia de Dios, ¿no? Pero los que llegan allí, todos los defectos que tenían en esta tierra los corrigen, porque con la visión beatífica, con la visión de Dios, ya no queda ningún alma defectuosa, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Ya el que era manco no va a ser más manco el día de la resurrección, el que era paralítico no va a ser más paralítico, el que era ciego no va a ser más ciego, y el que tenía algún problema en el intelecto ya, digamos que no lo va a tener más, ¿no? Pero digamos que el pensamiento se unifica a una etapa adulta a pesar de que uno haya muerto de niño o algo así. Por supuesto, sí, porque digamos que la persona que está frente a Dios va a tener una mente adulta. Así Correcto. es. Bueno, Mira, muchísimas. ya se nos acabó el tiempo, pero Sí, Alan, muchísimas gracias por conectarte, ¿eh? Y muchísimas gracias, padre. Dios te bendiga. Gracias. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.